¿Cómo están todos? Tengan muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio que se ha vuelto nuestro medio de comunicación para poder hablar con tranquilidad, para poder explicar cuáles son las situaciones, cómo estamos en estos momentos. De verdad, he estado hablando con muchos de los dirigentes de la ley ONP y algo común entre todos ellos ha sido el hecho de la gran decepción del fallo del Tribunal Constitucional. En realidad, esperábamos que al fin la justicia y la dignidad llegara a millones de peruanos. Lo esperábamos. Teníamos mucha fe de que eso se iba a realizar. Pero esto era una comparsa ya creada, era algo que ya se había planificado y que tiene una intención meramente política. Ustedes habrán visto de que el día de ayer no solamente ha sido esta ley declarada inconstitucional, sino que también el día de ayer han declarado fundada una tacha contra la candidatura de Daniel Urresti. Porque sin lugar a dudas, Podemos Perú se ha vuelto un partido demasiado peligroso para los intereses de ese grupo de poder que se acostumbró, quieran o no quieran aceptarlo, a hacer plata con nuestro dinero, a esclavizarnos, porque les guste o no les guste a los del Tribunal Constitucional, a los morados y a los demás, es que 25.000 millones de soles que están en el Fondo Consolidado de Reservas van a seguir siendo manejados por 8 empresarios. Ya hemos dicho hasta el cansancio que empresas tienen siendo manejados por 8 empresarios. Y te voy a pedir, Adrián, que busques el video que pusimos en la transmisión del Tribunal Constitucional de la marcha de Arequipa, para poder ver a quienes dejamos desprotegidos. ¿De quiénes dejamos desprotegidos? Con un tribunal, hermanos, que a todas luces ha estado parcializado, con una defensa paupérrima que ha tenido el Congreso de la República. Y muchos de ustedes dirán, claro, pues, pero usted es congresista. Ustedes debieron de ver quiénes eran los que defendían esta ley. Nosotros hemos propuesto al señor Herzi y a otros constitucionalistas para que puedan defender esta ley. No nos lo tomaron en cuenta y mandaron a un señor Llanos que solo demostró la ineficiencia que existe en el aparato público, que solamente evidenció lo poco preparados que están estos abogados para poder litigar en estas grandes cortes. ¿Ustedes quieren saber cómo me siento yo personalmente? Les voy a decir que han sido días negros, muy negros, porque hemos luchado juntos. Esta ley no solamente es mía, esta ley es de 107 valientes congresistas que en agosto le dijeron sí a la ley, de 4 comisiones que además discutieron ampliamente esta ley. De estos 107 congresistas que en agosto apostamos por la ley, 107 personas, para la segunda insistencia ya los grupos de poder habían logrado torcer a 20 congresistas. Logramos la insistencia con 87 votos, 20 congresistas menos, y la amenaza constante y permanente de que iban a declarar la inconstitucionalidad, la misma amenaza constante y permanente que tenemos, por ejemplo, con la lucha contra los bancos. Y antes del 3 de febrero negro, del 3 de febrero que debería a nosotros darnos dos oportunidades: o resignarnos a un país muy injusto como el que estamos viviendo, o simplemente pasar el trago amargo y armarnos de valor y seguir adelante por la lucha de la justicia y la dignidad que tanto queremos. Ese día 3 de febrero yo nunca lo voy a olvidar, pero el 2 de febrero antes ya nos dieron una estocada, observaron nuestra ley de la usura bancaria. Me pregunto una y otra vez, ¿qué está mal en el país? Hoy que salen los morados a hacer festín y a decir, ella, Cecilia García, la reina del populismo, como me han llamado, solamente jugó con la expectativa de las personas. Miren cómo es Podemos. Podemos Perú los engañó. ¿Han visto ustedes aquí en mis redes sociales cuántos troles del gobierno y cuántos trabajadores y funcionarios públicos de distintos ministerios que hoy están siendo copados por el Partido Morado vienen a dejar sus comentarios en esa naturaleza? Y con amenaza incluso de que no voy a llegar al Parlamento andino porque me van a sacar de la contienda electoral. ¿Han leído ustedes los comentarios de cuántas personas dicen jugaron con las expectativas, ellos fueron los responsables, sin ni siquiera hacer un análisis
de la norma, de quiénes fueron las primeras personas que han propuesto esta norma, de cómo viene la lucha de los hermanos de la ONP por décadas, por años. El mismo candidato presidencial, Johnny Lescano, presentó una ley de la misma naturaleza hace mucho tiempo y no logró sacarla adelante, no porque sea antitécnica o anticonstitucional, sino porque el Congreso anterior estaba copado de congresistas que le servían a estos grupos de poder que hoy se quedaron con 25.000 millones de soles, que son los aportes de millones de peruanos, y muchos de esos peruanos que ya fallecieron. Entonces, en esos congresos era casi imposible sacar adelante estas leyes. Que en paz descanse Raúl Díaz Canseco, que representaba una izquierda que yo personalmente respetaba y he respetado siempre, porque la izquierda que hoy veo en el Congreso es una izquierda ociosa, gastadora, dictadora, faltosa, y esa no es la forma de gobernar. Pero esa izquierda defendía luchas como esta y trataba de sacar adelante, por ejemplo, la lucha contra las AFPs. Esta lucha de la AFP tampoco es una lucha que se dio en marzo y que salió así en un mes, no. Son luchas que vienen hace muchísimo tiempo. Y estos congresistas, en realidad como 32 proyectos de ley que se presentaron en el tema de la ONP, tenían algo en el espíritu básico. La pregunta básica es la siguiente, para todos aquellos que dicen, miren, los engañaron, es antitécnico, no es posible generarle un gasto al Estado, porque tampoco se puede determinar, y algo que es absolutamente falso, y si tú que me estás viendo en este momento y compartiendo esta transmisión eres de la ONP, dime tú si estamos engañando cuando decimos de que sí es posible saber cuánto aportaste, de que sí es posible determinar cuánto es lo que tienes aportado a la ONP con un estado de cuenta. Es fácil, pero siguen en esa ceguez de decir, no se puede determinar cuánto le corresponde a cada uno, porque esto es un fondo común, esta es una olla común, y en esta olla común entra todo y es solidario. Entonces no podemos decir cuánto es de Ana, cuánto es de César, cuánto es de Pedro, no podemos decirlo. Falso, sí podemos decirlo, sí podemos determinarlo. Y lo podemos determinar con un sencillo estado de cuenta, que es algo que nosotros hemos estado inculcando, apoyando durante todos estos meses a sacar a miles de peruanos que hoy tienen su estado de cuenta y que saben cuánto de su trabajo les está robando el país legalizadamente con esta sentencia, que es muy cuestionable. Y digo muy cuestionable y les voy a explicar por 3 puntos fundamentales, que les voy a explicar más adelante. Pero en realidad, esta lucha viene y nace porque el mismo Tribunal Constitucional y los mismos opositores de esta lucha, la más digna y la más justa que podemos librar los peruanos, dicen que es difícil cuantificar cuánto se le va a devolver a cada persona, de que el hecho solamente de devolverle sus aportes genera un gasto público. No dicen eso con las leyes de los bonos de reconocimiento, que hasta el día de hoy son leyes que se cumplen y son leyes que están hasta este momento vigentes. ¿A qué leyes me refiero? A las leyes que le dan la oportunidad a todo aquel que se pase de la ONP a la AFP y haya aportado hasta antes del 91, hasta antes del 2001, hayan aportado a la ONP, solo si se pasan a la AFP, se pueden ir con su plata. Les dan su bono de reconocimiento de hasta 60.000 soles. Es decir, Juan, si tú aportaste a la ONP hasta antes del 2001, hasta antes del 96, hasta antes del 91, como ellos dicen, porque han ido sacando ley tras ley, tras ley, tras ley, ampliando el bono de reconocimiento, en ese aspecto, sí, la ley es constitucional, en ese aspecto no se habla de tributo, en ese aspecto es lógico que si Ana se quiere pasar de la ONP a la FP, se vaya con toda su plata. ¿Eso no le genera gasto al Estado? Claro que le genera gasto al Estado. Y no solamente le genera gasto al Estado, sino que para decir cuánto Ana va a sacar de la ONP para irse a la AFP, tienen que cuantificar con cuánto se va a ir. También lo hacen. Y esas leyes son vigentes. ¿Sabes cuál es la diferencia, hermano? ¿Sabes cuál es la diferencia de esas leyes con la ley 31083? De que con la 31083 el dinero salía para ti, para tu bolsillo, para tu familia, para tu economía. Pero con las leyes del bono de reconocimiento el dinero no va para ti. El dinero va a manos de las AFPs. Esa es la diferencia. Es el mismo espíritu.
Esas leyes son vigentes, no son anticonstitucionales. Dicen muchos de que cómo es posible que esta congresista que ustedes tienen aquí al frente haya luchado tanto por sacar adelante esta ley cuando en el país no se pueden devolver tributos. Si tú pagas un tributo, no vas a pedir que te devuelvan tu tributo, no, ubícate, no seas populista. ¿Dónde están todos estos críticos que dicen eso hoy, que el país le devuelve el 100% del IGB, que es un impuesto, a las mineras y a las petroleras? ¿Por qué podemos permitir de que leyes como esa, si sean constitucionales, si sean técnicas, si sean inteligentes, que apoyen a la gran empresa, pero leyes de devolución del dinero, del trabajo que se le descontó del sueldo a millones de peruanos, sea inconstitucional? ¿Por qué creen ustedes que este Tribunal Constitucional ha tenido que contradecir todos sus fallos que ellos mismos han sacado a través de estos últimos 20 años a favor del FONAVI y que ahora lo han contradecido? Porque el FONAVI, hermanos, era un fondo solidario, un fondo con un fin que muchos no lograron alcanzar. Y en el ámbito más grande de justicia y de dignidad tenían que devolverle el dinero. Pero si ustedes creen que a los fonavistas les ha sido fácil, déjenme decirles que no fue fácil, que cuando los fonavistas empezaron a luchar hace muchos años, les cerraron tantas puertas. Hoy uno de los líderes fonavistas me decía: señorita Cecilia, les han hecho una gran injusticia y a nosotros nos lo iban a hacer en 1997, nos lo iban a hacer en el 2007 también, nos lo iban a hacer en tal año. Es más, cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba de premier, él hizo un informe donde determinaba que todos los aportes del FONAVI eran tributos. Y con esa leguleyada, ellos querían que el Estado peruano se olvidara de esta deuda interna, pero nosotros no lo permitimos. Hicimos una gran marcha de los fonavistas y conseguimos el 1.000.000 de firmas para llevarlo a un referéndum, porque nos organizamos y no estábamos dispuestos a darnos por rendidos. Y yo, hermanos, no estoy dispuesta a darme por rendido, porque creo que cada uno de ustedes que hoy es afectado por esta decisión del Tribunal de Constitucional piensa: ¿por qué al del FT sí le dan su plata y por qué a mí no? Porque él sí puede retirar y van a hacer un retiro extraordinario para los activos y han hecho retiro? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué existe esa diferenciación de la ley? ¿Qué está mal? ¿Está mal que los congresistas quieran que haya igualdad, que haya justicia, que se trate a todos con la misma vara? ¿O está mal la ley? ¿O está mal la Constitución? Que efectivamente es inconstitucional luchar por la población y decirles: oye, Estado tú que a un presidente que te gobierna 4 o 5 años y te roba y es cuestionado y está denunciado y está procesado y está encarcelado, le pagas una pensión vitalicia de 15.600 soles, más combustible, más personal, más secretaria? Tu Estado, ¿qué haces eso con un presidente, expresidente cuestionado y denunciado? No haces lo mismo con una persona que te aportó, que de su plata te dio 17 años de su vida, 10 años de su vida, y te dijo: toma, porque me vas a dar una pensión más adelante. Y que tú le cierres su plata y que le digas: no, Pedro, te equivocaste, aportaste a un fondo común, era solidario. Qué pena que no hayas llegado a los 20 años, porque cualquier propuesta de devolución es inconstitucional. Tú que tienes 20 años de aporte puedes pedirlo, pero es más, a pesar de tener 20 años de aporte, vas a la ONP y te roba tus años de aporte y dice: no, tienes 19 años, tu plata no alcanzó. ¿Tienes servicio de salud? No tienes servicio de salud. ¿Tienes jubilación? No tienes jubilación. Lo único que tienes es la gran frustración y un nudo en la garganta y el corazón henchido así, apretado, de decir: confié en mi país, imaginé que mi país me iba a cumplir, sin considerar de que a lo largo de estos 28 años la ley fue cambiando, pero siempre fue cambiando en tu contra, siempre fue cambiando a favor de un grupo y en contra tuya. Porque cuando nació la ley del sistema privado y público de pensiones, hace muchos años, de los 1800, nació para poder darte ese soporte, ese apoyo en tus años de plenitud, cuando ya no tengas la capacidad de generarte economía. ¿Y qué pasó? Cuando antes te daban jubilaciones proporcionales o jubilación reducida, cuando tú aportabas 5 años, 10 años,
lo iban subiendo a 15 años y lo subieron a 20 años, que ya se hace casi inalcanzable. Las estadísticas son claras. De los 4.7 millones de aportantes que hoy están en la ONP, más de 2 millones no han aportado ni 2 años. Es decir, la mitad de personas jamás va a tener una pensión. ¿Y el Estado se está apropiando de su dinero? El Estado se está prácticamente quedando con el dinero del trabajo de peruanos porque dices que estás en un fondo común, en un fondo solidario, porque tú no sabías dónde te metías. ¿Qué está mal? ¿Estamos mal los que proponemos que se haga justicia y que se dé la misma igualdad con el tema del FP? ¿Los que propiciamos estas leyes somos nosotros los que estamos mal? ¿O está mal la ley? ¿O está mal la interpretación? ¿O está mal que tengamos un grupo de tribunos en el Tribunal Constitucional que tiene un mandato ilegítimo y que tiene un mandato vencido? El 3 de junio del 2019, 6 de esos tribunos debieron de ser removidos. Y cuando empieza el Congreso pasado a iniciar el proceso para remover a este Tribunal Constitucional, empiezan todos los problemas hasta que se cerró el Congreso y se quedaron los tribunos. Cuando este Congreso empieza a pedir el cambio del Tribunal Constitucional, empiezan nuevamente los problemas a llamar Congreso de los golpistas, Congreso de los asesinos, Congresos de los populistas y demás insultos para que no se cambie este Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional, ¿por quiénes está compuesto? ¿Por el hermano del gerente Scotiabank? ¿Por el señor Blume, que estaba dando una opinión favorable a que se le condonen las deudas a Telefónica y compañía por más de 15,000 millones? 11,000 millones de soles es lo que le iban a dar a estas grandes empresas. Por este tipo de personajes está compuesto este Tribunal Constitucional. Esta es nuestra cruda realidad. Pero cuando uno habla con verdad, con honestidad, sin leer un libreto, viendo las cosas de frente, uno termina siendo el ignorante, el populista, uno termina siendo el obstruccionista, uno termina siendo la persona que lo único que quiere es generar una crisis política. Claro, es crisis política cambiar un tribunal constitucional que no tiene un mandato legítimo, cuyo mandato se está extendiendo porque no están poniendo de verdad tribunos que entren por primera vez por tener un currículum en un concurso público amplio. No, señor. ¿Saben ustedes cómo se eligen a los representantes del Tribunal Constitucional? Los eligen las bancadas de los partidos hasta el Congreso anterior. Fuerza Popular, yo creo que sea Perico a los Palotes, acá está. El otro partido, Unión por el Perú, yo quiero que sea Ana Juárez, yo quiero que sea Ana Juárez, yo quiero que sea tal. Cada partido presenta a su hombre, a su mujer, a su representante, y todas las demás bancadas lo aprueban, son consensos. Díganme ustedes, los del Tribunal Constitucional, ¿a quién le deben su cargo? ¿Se lo deben al pueblo? ¿Trabajan a favor de la población? ¿O trabajan a favor de ese grupo político y de los grupos de poder que son los que están detrás poniendo el Tribunal Constitucional? Porque cualquier cosa que a ellos les vaya mal, lo llevan al Tribunal Constitucional y ahí ganan todo. En ese mismo Tribunal Constitucional se vieron muchos casos de Odebrecht. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo salieron los resultados para ellos? Favorables. ¿Cómo salieron los resultados para los peajes? Favorables. ¿Cómo salieron los resultados para los CAS? Que es una forma de esclavitud moderna en el régimen laboral. ¿Cómo salió para ellos? En contra. ¿Cómo salió para la gente de la ONP? En contra. Para todos nosotros en contra. Y todavía hay algunas personas que dicen, claro, es que les falta tener leyes más técnicas. No se equivoquen, no nos falta tener leyes más técnicas, nos falta tener leyes que no afecten los intereses de estos grupos de poder. Y luego los que hablamos con verdad, los que vemos y analizamos la realidad política, somos los que estamos equivocados. Nosotros somos los equivocados. Nosotros somos los que jugamos con las ilusiones, con las expectativas de la población, porque sabes, peruano, tú no mereces ningún cambio. Porque sabes, peruano, todo en el país como está bien. ¿Por qué quieres cambiarlo? ¿Para qué quieres devolverle el dinero a la ONP? ¿Para qué quieres devolverle plata a la FT si los peruanos no saben administrar su dinero? Se lo van a gastar. ¿De qué van a vivir en el futuro? Decían. ¿Se acuerdan? Cuando sacamos la ley decían, ¿de qué van a vivir en el futuro? Pues déjenme informarles que más de 3 millones de aportantes actuales, activos e inactivos de la ONP van a vivir del aire, porque no van a alcanzar jubilación.
De los 4.7 millones de peruanos, solo se estima que 250.000 alcancen jubilación. El resto no va a alcanzar jubilación aunque quiera. Y más con esta crisis, y más con esta falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de economía, y más con esta encerrona que nos han dado, nos han mandado a guardarnos a las casas. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo generamos economía? ¿Cómo pagamos planilla? No todos tienen la suerte de trabajar en el aparato estatal. No todos tienen la suerte de cobrar sin trabajar y de estar en casa de vacaciones, viendo películas. No todos tienen la suerte. Y esta es la realidad. Se estima que de los 4.7 millones de peruanos que están en estos momentos afiliados, estén aportando, no aportando a la ONP, solo 250.000 van a conseguir una pensión. El resto, que no quiera pedir devolución, porque la devolución es inconstitucional, porque la devolución es antitécnica, porque lo técnico y lo constitucional es que tú trabajes para el Estado y que el Estado le dé ese dinero al Fondo Consolidado de Reservas, que lo manejan 8 empresarios y que sigan haciéndose ricos con tu plata. Eso es lo constitucional. Eso es lo que nos han dicho. Eso es lo que nos han dicho. Esto no puede continuar, dicen ustedes. La elección de esos servidores del Estado debe ser la población, no más politiquería. ¿Sabes, Walter Arca? Hasta el día de hoy lo han hecho los grupos políticos. Este Congreso que es tan cuestionado, este Congreso que se ha vuelto la piñata de los medios de comunicación y prácticamente la piñata de los grupos de poder que tienen demasiado poder en el país, ha convocado a una comisión para poder elegir por primera e histórica vez en el Perú, por concurso público y abierto, es decir, todos los peruanos que cumplan los requisitos a nivel nacional podían presentarse para ser miembros del Tribunal Constitucional. Todos estaban expeditos. No había de que la bancada tal presenta tal. Era la primera vez. Pero ¿qué hicieron los medios de comunicación? Dijeron, este es un congreso golpista, este es un congreso asesino. Salió la generación del Bicentenario a repetir estos mensajes y a decir, ¿con qué autoridad estos políticos van a elegir? Cuando por primera vez iba a elegir a un tribunal con concurso público y por meritocracia. Era la primera vez, pero petardearon eso. El partido Alianza por el Progreso fue el primero que petardeó junto con el Frente Amplio y se retiraron junto a la bancada morada porque esta comisión estaba compuesta por un representante de cada una de las 9 bancadas. Se retiró el del Partido Morado, obviamente porque no quiere que cambien a los del Tribunal Constitucional. Se retiró el de Frente Amplio, obviamente porque no quieren que cambien a los del Tribunal Constitucional, y se fueron retirando todos, y la comisión se quedó sin quórum. Esa es la forma como nos sacan la vuelta, y es más, ahora los que deseamos y los que queremos que se pueda cambiar al Tribunal Constitucional somos los obstruccionistas, somos los que queremos de pronto generar algún tipo de desestabilidad política. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Eso es lo que dicen todas las personas que se ven afectadas a sus intereses, porque en ese Tribunal Constitucional es donde se toman las decisiones para poder perdonar deudas, para poder perdonar muchas cosas. Les voy a leer algo que yo quería compartirles. Por ejemplo, cuando hablo de que ya van a empezar con la comparsa de que no se debe cambiar al Tribunal Constitucional, ¿cómo nos manejan? Por ejemplo, el día de hoy, el Perú 21, aquí está, han sacado un editorial que dice lo siguiente, se los voy a leer, se la llevan fácil, así nos dicen incluso. El colmo, pues, señores parlamentarios, los mínimos que se les puede pedir es que al menos lean, estudien el texto de la Constitución del Perú antes de ponerse a lucubrar leyes. Miren, cómo empieza.